Listo. Ok. Bueno, ayer dimos una introducción a la materia desde un punto de vista de, bueno, qué es la ciencia de datos, qué es ser un científico de datos, qué no es ser un científico de datos, qué impacto tiene en el mundo lo que vamos a aprender en esta materia, un poco, ¿no? Vamos a hacer una introducción a eso. Y bueno, nada, toda una introducción al perfil profesional y a las definiciones. Ahora vamos a seguir con introducción a la materia, pero ya ahora sí vamos a ir a los conceptos de la clase, los conceptos de la materia, y vamos a introducir lo que sería el marco teórico de la materia, ¿no? O sea, las definiciones conceptuales en las cuales nos vamos a mover a lo largo de toda la materia. Eso va a incluir, un poco, alguien preguntaba ayer qué es Machine Learning, un poco vamos a ir por ahí, qué tipos de Machine Learning o de aprendizajes automáticos hay, y vamos a aprender en esta materia. Un poco a nivel conceptual, qué es lo que hace un modelo de Machine Learning, y un poco de analogía entre lo que es que una computadora aprenda y que un humano aprenda. Hay bastantes parecidos, porque en algún punto está inspirado en cómo nosotros funcionamos el Machine Learning. Algo muy interesante es que en realidad muchas cosas de la computación están inspiradas en el mundo analógico, por decirlo de alguna manera. No lo vemos en esta materia, pero tal vez en alguna otra se ve, que es, por ejemplo, algoritmos genéticos, que es una forma en la cual se resuelven problemas complejos simulando cómo funciona la evolución en la biología. Nada, muy loco. Pero volviendo acá, en esta materia, el parecido está entre cómo un humano aprende y cómo una computadora aprende, lo cual lo hace intuitivo y entendible. Puede dar un poco de miedo, pero no es lo que buscamos, por lo menos no en esta clase. Y vamos a ver también un poco del problema del sesgo versus la varianza, que es como el problema que todo científico de datos va a tener que afrontar en algún momento de su carrera profesional o en lo que es esta materia durante el TP, durante los parciales, durante el final y casi en cada instancia de lo que es el trabajo, ¿no?, con ciencia de datos. Pero bueno, empecemos. Aprendizaje automático. Un científico de datos lo que hace, entre otras cosas, es crear modelos que se ajusten a los datos con el fin de realizar alguna tarea. Acá ya empiezan a haber algunas palabras que son propias de nuestra jerga, como modelos y ajustar. Cuando hablamos de modelos, hablamos en realidad de el programita que va a efectuar la tarea de, no sé, predecir algún valor, detectar algún patrón, realizar alguna tarea de forma automática. Cuando decimos que se ajustan a los datos, acá es donde entra la diferencia de Machine Learning con los programas clásicos, ¿no? Los que uno programa y les dice, sí, pasa tal cosa, hace tal esto, y iterá sobre esto n veces, y después llama a esta función, y que eso lo que lo hace al programa es en algún punto, además determinista, ¿no? Y acá los modelos son un poco más estocásticos. Pero volviendo a lo que es un modelo va a ser un programa el cual se ajusta a los datos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ajuste? Que machea a los datos. O sea, mis datos dicen que si yo tengo esta instancia, por ejemplo, un animal que tiene pelos, transpira y no sé qué otra propiedad tenían, es un mamífero, ¿sí? Entonces, el modelo lo que hace es empezar a encontrar los patrones entre
los datos y lo que yo quiero predecir, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se ajusta? Encuentra el patrón que está detrás de mis datos, ¿sí? ¿Y por qué decimos que se ajusta? Porque empieza a funcionar acorde a mis datos, ¿ok? Esto es intentar explicar algunas de palabras propias de este mundillo, pero para que todos nos entendamos a lo largo de la materia. Un modelo aprende una tarea. Ay, profe, perdón que te interrumpa, pero me está pasando y algunos en el chat también que no estamos viendo la presentación. Uh, Como que a aparece ver, que presentás, pero no me carga, no sé. a Qué raro, ver, yo lo veo bien, pero si no, Juan, dejar de presentar y ponerlo de vuelta. dale. Vamos de nuevo. Sí, no sé si tengo algún problemilla de internet. Ayer se me cortó la luz por toda la lluvia. Esperemos que ande bien. A ver, vamos de nuevo. Estás presentando toda la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Acá todos ven los dos puntitos negros y el aprendizaje automático. No, ahora veo que estás como clavado en el Meet. Ahí se ve la presentación. No, no, se ve como que se queda clavado en la primera imagen que presentás. Ujú. Por ejemplo, ahora estamos viendo el Meet. Sí, pero congelado. Exacto. Y qué loco, porque yo veo la imagen y a mí se me actualiza en mi Fíjate pantalla. quizá de salir y entrar al Meet, eso suele como resetear. Dale, vamos con esa. A ver, ahora... Ya estaba teniendo problemas para conectarme. A ver, vamos despacito. Ahí ven la presentación. No. Se traba en la pantalla cuando está cargando. Puede ser Si no, la última, el apaga ancho de la banda de cámara la y. cámara, claro. Sí, tal vez. Fíjate en configuración, tres puntitos, configuración, video. Sí. Fíjate si tenés resolución de envío y pone, no sé. Igual no creo que sea eso, pero bueno, o sea, poner resolución, definición estándar, a ver si. A ver. Pero no creo que sea eso, pero igual. Sí, apago la cámara. A ver. Sí, eso le puede dar un poquito más de ancho de banda. Si no, puedo probar reiniciar el Chrome. Sí, puede ser que tengas algo ahí raro. A ver. ¿Ven la presentación ahí? Ay, no, anduvo 2 segundos y se colgó. No. Bueno, a ver. Si no, probá con, no sé, Firefox, otro navegador, a ver si le pica. Dale, ahí vengo. A mí, misteriosamente, no entiendo por qué, ¿no? Pero la subida de videos de YouTube no mandan Chrome y solo mandan Firefox. Son las maravillas.
Primera vez que pasa tan fuerte, inconvenientes técnicos, así que no estamos tan mal. Veníamos con una buena racha. Solo por todo voy a tener que editar el video después, poniendo tipo inconvenientes técnicos. No, igual te digo que cuando ves una clase grabada y de repente tenés esto, adelantarlo es bastante placentero, porque termina siendo menos tiempo que pensabas, la cantidad de tiempo que pensabas hacer. Ah, mira, es como un regalo. Claro, vos ves la medición, son 2 horas, Decís, no, 3 horas, no. y de repente te recorta 20 min. Está bien, está bien. A ver, no sé si me escuchan, pero se me colgó directamente Firefox. Se te escucha entrecortado encima, me parece. Si querés, Juan, también puedo empezar a presentar yo y ser tu asistente por hoy. Tenía pensado hacer... Uf, no sé si soy yo, pero creo que te escucho todo entrecortado. Sí, se le escuchó entrecortado. Ah, ok. Si no, reiniciar. Vamos. Ah, bueno, si no, barra F total. Bueno, mientras Juan investiga por qué el internet en Argentina anda mal, vale la novedad. Felipe dice usa Edge, sería genial si usa Edge, ¿no? Me estaba preparando la demo por si necesita que le demos una mano. Ah, Felipe no era una holo de Edge. No, ese Edge no anda ni para nada. Ni para simular. ¿Cómo era? Ni para simular para atrás Explorer anda. Bueno, esperamos un rato y si no empiezo a tirar humo yo. Lo último. Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda de algo que quiere charlar? Sí, no me vengan a defender Edge porque es para eso me instalo Chromium, que es de... Bueno, si está con Linux, ¿no? Si tenés Chromium. De hecho, no sé si está para Mac. Pero en vez de usar Edge, voy a usar directo Chromium. Yo sí estamos para hacer tiempo. Y la modo de compatibilidad... Sí, Estamos para dale. hacer tiempo, tengo una pregunta colgada de ayer. Diga. ¿Cuál es la diferencia, no sé por definición o qué, de inteligencia artificial con machine learning o si uno incluye lo otro o eso? Justo te estoy escuchando... Ah, sos vos, Juan, ¿no? Ah, sí. Te estoy escuchando... Creo que tenés el mic mal puesto. Y creo que también tenés el mic roto. La realidad es que no hay bordes fijos, ¿no? Cada uno... Las variaciones son medio flexibles y... Digamos que Machine Learning está dentro de lo que sería inteligencia artificial. Inteligencia artificial puede tener distintas técnicas. Pero bueno, vamos a lo importante. Juan, ¿estás? Juan dice, Machine Learning es una rama de ahí. Sí, diría como zonas, no es... porque hay definiciones que se intersectan un poco. Digamos, tenemos un círculo grande que es inteligencia artificial, y dentro de ese círculo está Machine Learning. Y según con quién hables, ese círculo se intersecta con otros nombres. Pero la verdad no es muy... También está Deep Learning, que está dentro de Machine Learning, y etcétera, etcétera.
Juan, ¿cómo estás? Barra F. Al menos veo el video, pero tu mic no está tomando nada. No sé qué está pasando. Bueno, mientras tanto voy a empezar a robarle segmento a Juancho. Y de última, Juan puede comentar en el chat diciendo, sos un desastre, Jorge, volvé a andar a la cancha o algo así. ¿Qué te parece, Juan? Listo. Hay un medio pulgar pixelado que approves. Bueno, vamos a la playa, como diría. Bien. Yo tendré que compartir. Vamos a activar esto de acá. Así veo los chats acá abajo. Bien. Ok, bueno. Hoy vamos a ver, esta clase le gusta mucho a Juan, pero bueno, la voy a dar yo. Lástima, a veces pasa. Listo, acá. Y empecemos. Vamos a tratar de seguir la introducción y vamos a hablar de Machine Learning, las taxonomías, es decir, de distintas pequeñas, dentro de Machine Learning, qué tipos de problemas, taxonomías de problemas, ¿no? Hay para resolver Machine Learning, qué concepto y qué conceptos hay, y qué es el sesgo versus la varianza, que siempre vamos a tratar de ir analizando si un cierto modelo tiene más sesgo, tiene más varianza, y por qué sospechamos que un modelo tiene menos sesgo o menos varianza, etcétera, etcétera. Del aprendizaje automático, ¿no? Un científico de datos crea modelos que se ajustan a los datos, ¿no? Con el fin de realizar alguna tarea. Y esa es la definición que habíamos empezado a charlar la otra vez, donde no definimos reglas codeadas, por así decirlo, sino que le damos ejemplos a entrenar y en base a esos ejemplos, a veces podemos entender qué reglas genera el modelo y a veces es una especie de caja negra, pero, y lo miramos de afuera. Lo podemos medir, pero lo miramos medio de afuera. Este modelo, un modelo de Machine Learning tradicionalmente aprende una tarea y su performance mejora con la experiencia. La experiencia en esencia son más datos, ¿no? O incluso datos de su propio accionar, ¿no? Como estuvimos charlando en la clase pasada. Y tenemos que definir un par de cosas. ¿Qué tarea realizar? ¿Sí? Según la tarea podemos hacer ciertas cosas o no. Y en base a esa tarea, ¿qué medida performance sería la óptima aplicar, ¿no? Esto de vuelta ahí, ya me estoy quedando afónico yo ahora. A veces no tiene, como que es un Lego, no tiene que ser la tarea y la medida de performance correcta, sino vamos a medir algo que por ahí no tiene nada que ver con la tarea o cómo medir correctamente una tarea. Y no me acuerdo, no sé qué es medir la experiencia. Supongo que esto es la cantidad de datos que podemos tener. En este caso vamos a tener un ejemplo, hay muchos más, vamos a ver, pero tenemos una set de puntos donde tenemos dos clases, rojo y azul, ¿no? Y lo que tenemos que decir en base a features, en este caso, y vamos a varias veces poner un ejemplo simple, para tratar de transmitir el concepto y después tratar de que ustedes logren generalizar para algo más complejo. Y en general siempre vamos a usar una, dos o a lo sumo 3 dimensiones para explicar algo, pero sepan que después, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría, se generalizan a más dimensiones, pero como no las podemos graficar, es más fácil graficarla en 2, explicar ahí el problema y después que ustedes puedan hacer el salto hacia más dimensiones, ¿no? En este caso tenemos 2 dimensiones, el eje X y el eje Y, ¿sí? Y podríamos tomar como inputs de entrada el eje X y el eje Y y a partir de eso tratar de clasificar si es rojo o si es azul, ¿sí? Buenísimo. Una medida de performance podría ser, hay otras, ¿no? Es el porcentaje de puntos coloreados correctamente, ¿sí? Es decir, que la cantidad de veces que yo dije rojo era rojo y la cantidad de veces que yo dije era azul.
Entonces tengo el total de aciertos sobre el total de puntos posibles y tengo una medida de performance, ¿sí? Vamos a ver más medidas de performance. Estamos en una introducción ahora, pero vamos a ver más medidas de performance en las siguientes clases. La experiencia que usamos, es decir, cómo el modelo va a poder ¿Ahí me empezar escuchan bien? Sí. ¿Querés que abramos una última prueba o querés seguir? Dale, déjame tratar de terminar esta diapo y yo te paso a vos. Pero si querés yo te sigo pasando hasta que tengas conexión estable. La experiencia es básicamente qué va a usar el modelo para tratar de cumplir esta tarea y mejorar la medida de performance. En este caso sabemos que la experiencia es la cantidad de una base de datos, ¿sí? Con los puntos y sus respectivos colores, ¿sí? En este otro caso tenemos... perdón, yo ya me puse así a dar. A ver, Juan. Facundo dice, mientras más experiencia, mejor la performance. Sí. Y hay un temita muy interesante que excede completamente a esta parte, ¿no? Pero que es la experiencia correctamente válida, ¿no? Porque incluso ya están empezando a ver varios papers que si tenemos experiencia incorrecta, es decir, mal anotada o errónea, el modelo le cuesta, no sé, supongamos un número grande, ¿no? Otras 100 experiencias correctas para corregir esa mala, ¿sí? Incluso no tenemos garantía de que la corrija finalmente. Exactamente, Facundo dice datos fieles, ¿sí? Datos fieles y vamos a ver que justamente Machine Learning trabaja con temas que no son tan triviales. Si son triviales, vamos con el algoritmo determinista. Para resolver problemas que no son triviales, incluso los seres humanos no pueden resolverlo de forma perfecta. Entonces, un dataset ya de per se, de entrenamiento, nunca va a ser del 100% correcto. Siempre va a tener un porcentaje de error. Y ahí ya entramos en el mundo de Machine Learning, ¿no? Trabajar con datos que sabemos que de prepo no son correctos. Anotados por humanos, con todas las buenas intenciones, que le pifiaron una de cada 10. Yo le pifio. Si mando a anotar cosas en mi laburo y lo que sea, le pifio bastante, ¿sí? Y es un laburo tratar de mejorar, mientras más calidad tenemos, mejor la experiencia que tiene el modelo, entonces mejor va a ser la tarea. Y de hecho, la experiencia puede incluso poner un techo. Hay casos que no, pero la mayoría de las veces le pueden poner un techo a la performance final del modelo. Juan, todo tuyo. Ok. ¿Querés que sigamos así o intento compartir yo? Hagamos así un toque y después te paso. Bueno, dale. Bueno, este es otro ejemplo de lo que es el aprendizaje automático. En el anterior vimos cómo sería un ejemplo súper básico en el cual cada instancia son 2 puntitos. Tenemos XY, que serían como lo que sabemos de nuestra instancia, y el color del puntito, que es lo que queremos predecir. Pero podemos tener también ejemplos más complejos, como el siguiente. O sea, la verdad que predecir puntitos puede que no sea muy útil. Algo para lo que ya ustedes habrán visto en funcionamiento los modelos de Machine Learning es detectar automáticamente caras en una foto para, no sé, en las redes sociales taguear a tu amigo. Entonces mi tarea va a ser querer detectar una cara. La medida de performance ya va a ser un poquito más compleja también, que va a ser el porcentaje de caras detectadas correctamente. Podría ser otro también, ¿no? En vez de porcentaje podría ser alguna otra medida, podrían ser también caras, o sea, de las que tengo, cuántas encontró, podrían ser otras métricas. Esta podría ser una opción, y mi experiencia, que sería para el modelo de Machine Learning, ¿qué es la experiencia? Es los datos que yo le doy. O sea, nosotros los humanos aprendemos a medida que vemos instancias. Vemos un objeto o varios tipos de ese objeto y aprendemos lo que es ese objeto. Por ejemplo, una cara humana. Los modelos de Machine Learning necesitan ver datos. Ahora, los datos tienen que ser acordes a lo que yo quiero hacer. Y en este caso, sería una base de datos de imágenes marcadas. O sea, yo debería tener, por un lado, las fotos y por otro lado, las coordenadas en las cuales para cada foto tengo las caras. O sea,
yo podría tener las 4 coordenadas de un rectángulo o alguna otra forma similar de referenciar esos cuadrados, y debería tener por cada foto y por cada cara esos datos. O sea, ya mi base de datos empieza a complejizarse un poco. Y esto puede complejizarse aún más. En este otro ejemplo, tal vez no necesariamente es más complejo, pero es otra tarea muy común de Machine Learning, que es reconocer textos manuscritos. No sé si saben, pero hoy en día ya está digitalizado prácticamente todos los manuscritos de la humanidad. Esto lo hizo Google con algo que vamos a explicar más adelante. Pero ¿cuál sería la tarea? Dado una imagen de un texto, intentar escribir digitalmente el texto que tengo en la imagen. Y acá, ¿cómo mido la performance correctamente? Podría ser el porcentaje de palabras reconocidas correctamente. También podría ser otro que sea el porcentaje de caracteres, el porcentaje de párrafos. Ya a medida que se empieza a complejizar la tarea, empieza a complejizarse no solo la posibilidad de realizar esa tarea correctamente, sino cómo medirla, cómo construir mi base de datos, cómo leer esa base de datos, etc. Y en este caso, la experiencia sería base de datos con imágenes de textos manuscritos y sus correspondientes transcripciones. O sea, yo debería tomarme el trabajo de, para cada foto y su manuscrito, escribir o de alguna forma obtener lo que dice esa foto en texto. O sea, ya se vuelve, o sea, si antes les parecía difícil agregar las coordenadas de una fotito, acá lo que tengo que hacer es escribir todo el texto. Y en el siguiente, ya es algo en otra dimensión, que es intentar hacer que un auto se maneje solo. Yo creo que otra dimensión, pero en realidad hoy en día esto sucede, ¿no? Estoy hablando en magnitudes de complejidad. Lo que yo voy a querer es que un auto se maneje solo por la calle usando sus sensores. ¿Cuáles son las medidas de performance? Y acá también se vuelve más complejo todavía. ¿Cómo mido si un auto anduvo bien solo o no? Podría ser la distancia promedio recorrida hasta cometer un error, podría ser cuántas personas atropellé, podría ser cuántas reglas de tránsito rompí, cuántas abolladuras le produje al auto, etcétera, ¿sí? O sea, acá se vuelve difícil decir cuándo un auto fue bien manejado o no. Uno podría ponerse súper perfeccionista y es que no se mande ninguna, pero incluso para los humanos es mucho pedir eso. Y de hecho, en la vida real, lo que se está haciendo es las compañías de autos autónomos para justificar su eficiencia bajo un gobierno, la mayoría son americanas, ¿no? Lo que hacen es tienen una licencia para tenernos a una cantidad, no sé, 100 autos sueltos en la calle laburando, y van recolectando información de todos los incidentes que tienen, y lo que están tratando de mostrar en este momento es demostrar que tienen una conducción arriba del promedio del ser humano. Y ya con eso tienen una justificación para poder empezar a utilizar de manera masiva o en gran escala de autos autónomos, porque dicen que preferís tener un auto o una máquina que, no sé, tiene 100 veces menos errores, ¿no? Entonces, la justificación va a ir por ese lado. Para mí, personalmente, va a ser el problema principal es cómo se maneja el tema de la comunicación y los medios y la cultura. Porque esto va a ser un choque cultural, ¿no? De repente, no sé, todos los taxistas desaparecer y tener autos autónomos. Depende de la cultura, depende, incluso yo creo que por zonas, esto puede o no fallar o ser un éxito. A pesar de la matemática atrás, ¿no? Que muestre que el auto autónomo es mejor. Pero hace un par de semanas Tesla tuvo una conferencia que mostró todo el proceso de su autopilot. Sí, aparte de Tesla, hay como fácil, creo que eran otras 4 o 5 compañías que tienen licencia para manejar sus autos en la calle. Ahora, en menor escala, creo que tienen una flota de 200 autos, pero bueno, están recolectando datos y están buscando una aprobación de los estados donde están haciendo los tests. Bueno, este ejemplo en particular también trae problemas a otro nivel, no solo problemas técnicos, sino, como decía Jorge, tal vez problemas legales, problemas éticos, que es algo que si al final de la materia vamos a ver un poquito. Pero ¿qué pasa si en un auto autónomo choca a alguien? ¿No?
quién es el culpable. ¿Es el conductor? ¿Es el que programó el auto? ¿Es la empresa? ¿No es nadie? Y no solo eso, ¿no? Sino que tiene que hacer el auto si su opción es chocar a alguien que está cruzando mal o chocarse contra la pared, etcétera. Pero bueno, acá todavía estamos en cuestiones más introductorias. Y en este caso, la experiencia sería ya algo más complejo todavía, ¿no? O sea, secuencias de mediciones, o sea, yo tendría que ir y manejar correctamente el auto con todos los sensores andando y guardando todos esos datos, y no solo los sensores, o sea, bueno, las imágenes, etcétera, y qué acciones tomó el auto, como acelerar, frenar, doblar, como para que en cada una de esas acciones sea la correcta. O sea, el modelo tiene que aprender que si hay un semáforo en rojo tiene que frenar, pero si está en verde tiene que avanzar. Si hay giro a la derecha, puede girar, etcétera, etcétera. O sea, ya el nivel de complejidad es mucho más grande, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Definir una tarea, definir qué sería mis datos, qué le voy a dar a mi modelo para que aprenda, y cómo voy a medir si mi modelo aprendió o no. Y bueno, ahí un poco de introducción de... ¿Querés que te pase ahora la batuta? Y veamos, crucemos los dedos. Esperemos que no se me rompa todo de nuevo. Reinicié la compu y todo, así que debería andar un poquito mejor. A ver. Sí, ahora sí. Sí, bueno. ¿Dónde estábamos? Estabas empezando taxonomía. Sí. ¿Listo? ¿Se ve bien? Bueno, voy a usar chifla. Sí. Dale, estoy atento. Bueno, ¿cuál es la taxonomía de los tipos, de los modelos de Machine Learning? ¿A qué voy con taxonomía? ¿Cómo está estructurado los modelos, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de familias de modelos de Machine Learning. Vamos un poco a eso. Por un lado tenemos lo que se conocen como métodos supervisados o predictivos. Estos son métodos en los cuales yo a mi modelo lo entreno con datos, pero en mis datos además tengo la respuesta correcta. O sea, supónganse que yo quiero predecir si la lluvia, hablando de lluvia porque lo estoy viendo por la ventana, pero yo tengo para cada uno de mis días las mediciones atmosféricas, ¿no? Presión, humedad, temperatura, qué sé yo. Y además tengo si llovió o no llovió. Entonces mi modelo va a tener la respuesta correcta para cada una de mis instancias de entrenamiento y así va a ir encontrando los patrones. Dentro de estos métodos supervisados o predictivos, se le dice también predictivos porque normalmente cuando yo tengo datos anotados, o sea, datos con su respuesta correcta, es porque lo que yo voy a querer hacer es que mi modelo, para datos nuevos, para los cuales yo no sé la respuesta, o sea, hoy es un nuevo día, todavía no sé si va a llover, decímelo, te paso la presión, todo, y hacelo vos por mí. O sea, esos modelos se terminan usando para predecir, para, dado una nueva instancia, decime vos el valor, porque yo para esto ya no lo sé. Dentro de mis modelos supervisados tenemos lo que se conoce como clasificación y regresión. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de variable que voy a predecir. Si mi tipo de variable es discreta, es decir, tiene una cantidad acotada de valores posibles, se le dice clasificación. Cuando mi modelo tiene que predecir una variable continua o con una alta cardinalidad, se le dice regresión, ¿sí? Y tienen, obviamente, distintas características. Pero ambos son modelos supervisados o predictivos. Después tenemos los que se conocen como no supervisados o descriptivos. En estos tipos de modelos, yo les doy a mi modelo datos, pero que yo mismo no tengo la respuesta, ¿sí? O sea, te digo, che, mira, estos son los datos que tengo, decime vos el patrón que ves acá, ¿sí? No tengo la respuesta para ninguno de todos esos. Por eso se le dice no supervisados, porque no tengo anotada la respuesta correcta, si es que hay, ¿no? A veces no hay una respuesta correcta, es una cuestión más ambigua y difícil. O descriptivos, porque justamente estos modelos no se usan tanto para predecir nuevas instancias, sino para describir mis datos, para poder entender mejor mis datos, ¿sí? Y dentro de esto tenemos lo que vamos a ver en esta clase, que es la clusterización, es decir, encontrar familias de datos a través de clústeres, es decir,
yo le voy a dar a mi modelo mis datos y mi modelo me va a decir, acá este grupo, tenés 2 grupos de datos, acá este y acá este, y se diferencian en tal cosa. Pero yo puedo encontrar estos 2, 3, 4, lo que sean, set de tus instancias y las puedo diferenciar. Y después está lo que se conoce como reducción dimensional, que es algo que también vamos a ver en la materia. ¿Qué es esto? Es, muchas veces yo voy a tener, mis datos van a tener muchos atributos, muchos features. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, lo que veíamos con el caso de la lluvia, ¿no? La temperatura, la presión, la humedad, cada uno de esos son features, características, atributos de cada una de mis instancias. Ahora, yo, al querer describir o entender mis datos, por ejemplo, voy a querer visualizarlos. Y si yo tengo muchísimos features, va a ser muy difícil visualizarlos. Las reducciones dimensionales lo que hacen es reducir la dimensionalidad de mis datos, es decir, la cantidad de features, a una cantidad más manejable o más visualizable. Entonces, si yo tengo 100.000 features, bueno, es mucho, ¿no? Pero pónganse 100 features, no puedo visualizarlos, no puedo hacerme un gráfico con esos 100 features porque no me dan las dimensiones. Ahora, si yo lo reduzco a 3 o 2, puedo hacerme un grafiquito simple y lindo y empezar a tener una idea de qué se tratan mis datos, de qué patrones hay, etc. Entonces, la reducción dimensional son métodos algebraicos y matemáticos que reducen mis datos y no necesitan ninguna anotación. Entonces, también son métodos no supervisados. Y por último, tenemos los métodos por refuerzos. Estos son los que más se diferencian de los anteriores porque directamente no usan datos, ¿sí? O sea, a los métodos por refuerzo lo que hago es hacer la tarea y que en base a recompensas el modelo aprenda, ¿sí? Eso es bastante distinto a los otros, lo vamos a ver sobre la materia hacia el final, pero bueno, es otra de las categorías de modelos. Y dentro de aprendizaje por refuerzo tenemos Reinforcement Learning, el clásico, y Deep Reinforcement Learning, o sea, aprendizaje por refuerzos con redes neuronales profundas. Más adelante vamos a ver qué son las redes neuronales y qué son las redes neuronales profundas, pero como para dar ahora el marco en el cual vamos a estar trabajando. Cualquier cosa que no se entienda o lo que sea, ustedes frenenme, ¿eh? Bueno, bueno, acá clasificación, ya dijimos lo que es que cuando cada instancia pertenece a una clase y esas clases son discretas. Por ejemplo, decir si un mail es spam o no. Mis posibles respuestas, o sea, el valor que yo quiero predecir, la clase que quiero predecir, tiene 2 valores posibles, spam o no spam. Detectar si hay un peatón en una imagen, lo mismo, es binario, ¿hay peatón o no hay peatón? En cambio, en una regresión, cada instancia va a tener un valor numérico continuo de una alta cardinalidad. Por ejemplo, un modelo que me diga el valor de una propiedad. O el valor de una propiedad no va a ser 0, 1, 1, 2, sino 3, 4, 5. El valor de una propiedad puede ir, no sé, de 0 a infinito a priori, ¿no? No hay restricciones. Depende de la moneda, la inflación del momento y miles de cosas más. Pero seguro que en mi instancia de datos voy a tener muchísimos valores distintos. Otro podría ser la masa corporal, ¿no? Dado mis datos biométricos, dar mi IMC. O sea, bueno, nada, esto es algo más fisiológico, pero bueno, es otra cosa que se hace. No sé si ustedes fueron alguna vez al nutricionista, vos le das tu peso, tu altura, no sé qué otras cosas más, y te dice tu índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es un numerito que va de, no me acuerdo ahora, de 5, 6 a 50, una cosa así. Che, acá hay una pregunta de Juan Cruz que dice, ¿qué sería la recompensa? Bueno, eso es en métodos por refuerzos. Lo vamos a ver más en profundidad hacia el final de la materia. No me quiero meter mucho en esto ahora para no marearlos. Simplemente les quería mencionar que es otro tipo de familia dentro del aprendizaje automático. Y bueno, recompensa es un número. O sea, el modelo va a intentar maximizar un número, ¿sí? Si ese número es alto, es bueno, y si ese número es bajo, es malo. O sea, es un numerito, ¿sí? No es que le tiramos un bizcochito al modelo. O sea, sí, pero en términos matemáticos.
pero no se preocupen por eso, que lo vamos a ver en profundidad bastante más adelante. Los datos de entrenamiento, ¿sí? En los casos de métodos supervisados, dijimos que nuestros datos están anotados con la respuesta correcta. Ahora, esto muchas veces es muy costoso. ¿Por qué? Porque yo necesito cientos, miles, millones de instancias, dependiendo del problema, y muchas otras cosas, con sus respuestas correctas. Y yo ponerme a mano a anotar las respuestas correctas no es algo feliz, y es algo que podría no terminar nunca, ¿no? Imagínense el caso de las caras. Vos a mano en cada foto, fijándote la coordenada, que es el píxel, donde está el cuadrante, y para cada cara de cada foto, escribir a mano las coordenadas. Bueno, es muy difícil hacer eso. Bueno, en este caso tal vez no sería, bueno, sí, sería la respuesta correcta. Entonces hay distintos métodos para lograr eso. Uno, por ejemplo, es el Amazon Mechanical Turk, que es algo que se puso de moda hace un tiempo, que Amazon, vos podés contratar a través de Amazon gente que Amazon le paga, no sé, $0.50 o menos, no sé, por cada instancia que te taguea, y vos lo pagás eso, obviamente vos le pagás a Amazon, ¿no? Entonces vos decís, che, tengo todas estas fotos, bueno, o en este caso, por ejemplo, tagueo de imágenes, ¿no? Yo quiero que mi modelo me diga qué hay en una imagen. Ahora, yo tengo un montón de imágenes y no tengo los tags. Entonces, ¿qué hago? Los subo a Amazon y le pago a Amazon algunos cientos de dólares, y Amazon me pone un montón de gente a que vea esta fotito y me diga, acá veo una catedral, una cúpula y el cielo. Y así, bueno, mediante un poco de plata y mucha gente detrás, se logran taguear montones de datos. Otro, que ya cayó en desuso, pero que era una idea muy buena, es el reCAPTCHA. Hoy en día es el botoncito que tocas, no soy un robot, ¿no? Antes era algo como esto, en el cual vos tenías que escribir el texto que vos veías en la imagen. Lo interesante de esto es que el texto que vos veías en la imagen eran textos reales de lo que vimos antes, manuscritos a digitalizar. Entonces, la verdad es que Google, cuando te mostraba esto, no sabía cuál era la respuesta correcta. Sabía más o menos porque tenía muchas otras respuestas antes que la tuya, pero buscaba converger a eso a través de este programita que era para evitar que te hackeen formularios, etc. Entonces, mediante esta funcionalidad de que le daba Google gentilmente a las páginas y que vos tenías con que completar sin muchas ganas, Google se generaba un set de datos en el cual para cada palabrita de un texto fotografiado tenía su respuesta correcta. Otra es autogenerada, por ejemplo, las redes sociales. Cuando vos vas a Facebook y le decís, me gusta esta página, me uno a este grupo, o cuando vas a Netflix y calificás una película o lo que sea, vos gentilmente estás generando datos para Facebook, Netflix o quien sea, en el cual vos tenés esta persona de esta edad, esta altura, etcétera, etcétera, le gusta esto. Entonces, ¿le gustará esta otra cosa? Bueno, nada, esto se autogenera, ¿no? Y bueno, o que los usuarios hagan gratis el ejemplo, que es también lo que decíamos antes. Autogenerado también podría ser algún otro caso, por ejemplo, tu posición, que todo el tiempo la estás autogenerando si tenés el GPS prendido. Bueno, después tenemos distintos algoritmos de aprendizaje supervisado. O sea, está bien, yo tengo mis datos tagueados, ¿no? De alguna forma los conseguí. ¿Cómo hago que un modelo aprenda eso? Bueno, hay distintas técnicas. Uno son todas técnicas que la mayoría las vamos a ver en la materia. Árboles de decisión, que la idea es ir preguntando por cada feature y así buscar predecir. Vecinos más cercanos, que es fijarse instancias similares de qué clase son y así poder saber la que vos querés qué clase es. Naive-Bayes, que es usando el teorema de probabilidad condicional de Bayes. No se preocupen por esto, lo vamos a ver en profundidad, le vamos a dedicar clases enteras a todo esto. Bueno, Support Vector Machine, redes neuronales, todos modelos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la idea general dentro del aprendizaje supervisado? O sea, acuérdense que vimos 3 familias, ahora estamos haciendo foco en el supervisado. Tenemos que definir la tarea que queremos aprender,
qué instancias necesitamos, cuáles son las clases, cómo vamos a medir si mi modelo aprende o no. Tenemos que recolectar y juntar los datos, tenemos que ver la calidad de nuestros datos, muchas veces tener demasiados datos no es lo mejor, tenemos que ver si tiene ruido, tenemos que sacar los atributos que nos interesan, muchas veces nos tiran un dataset por la cabeza que tiene un montón de cosas que no nos sirven para nada, tenemos que identificar cuáles son las que nos sirven, o incluso crear nuevos features en base a los que tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, y después empezar a experimentar. Pruebo con este algoritmo, pruebo con este otro, pruebo con estos features, pruebo con estos otros. Es todo un proceso en el cual ustedes se van a divertir mucho en el TP. Elegir, como dijimos, hay un montón, árboles de decisión, hay vallas, etcétera. Elegir cuál vas a usar o probarlos todos y ver cuál te anda mejor. Y entrenar y validar. O sea, bueno, elijo árboles de decisiones, voy a usar estos features de este set de datos, lo entreno y me fijo cómo anda. ¿Sí? Y cómo ver si el modelo anda bien o no, también es todo un arte que vamos a aprender en esta materia. Y finalmente, dados datos nuevos o mi modelo en producción o algo análogo, ver si mi modelo de verdad aprendió. ¿Por qué puede que no haya aprendido cuando mi performance o mis medidas dieron bien? Ahora vamos a ir a eso. En los métodos no supervisados, los datos no están anotados, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, conjuntos de puntitos X, Y, que pueden ser, no sé, edad, peso y altura, y quiero identificar grupos de personas, ¿no? Entonces, yo dibujo mis datos y mediante técnicas de clustering, que es decir, que detectan grupos, subgrupos en mis datos, los identifico. Por ejemplo, acá identifico 3 clusters. Y las reducciones dimensionales. Yo tengo mis datos que viven en n dimensiones y los quiero reducir a una dimensionalidad menor para poder visualizarlos, para poder trabajar más fácil con ellos, etc. Estos métodos no necesitan que yo les diga cuál es la respuesta correcta porque no les interesa, porque simplemente buscan patrones o reducen los datos, que un poco también es buscar patrones, ¿no? Y bueno, por último, de nuevo, la idea de refuerzos. La idea es que en estos los modelos aprenden mediante episodios, que ese episodio es, bueno, el caso más, el ejemplo más clásico es que un modelo juegue solo, ¿no? Es decir, yo hacer un modelo de Machine Learning que juegue un jueguito. Por ejemplo, Tetris, ajedrez, Pac-Man, algún jueguito de esos. ¿Y qué es lo que hago? Y lo pongo a mi modelo a jugar, y si mi modelo gana, le doy una recompensa, es decir, un número positivo, y si pierde o hace cosas mal, le resto. Y mi modelo lo que va a intentar hacer es ese numerito, intentar maximizarlo. A través de jugar, equivocarse, hacer las cosas bien, va aprendiendo cómo es que tiene que comportarse. En estos casos no necesito datos, o sea, simplemente lo que tengo que decir es definirle el contexto, es decir, mira, este es mi juego, estas son las reglas, estas son las acciones que puedes hacer, jugá y aprende vos cómo ganar. Parecido a lo que le pasaría a una persona, ¿no? Si no tiene un maestro que le diga, que le facilite un poco la tarea. Ejemplos clásicos de esto son robots, los ascensores, ruteo de paquetes y juegos. Juegos, lo vamos a ver más adelante, pero son todos los juegos que ustedes se imaginan, ¿sí? Desde el ajedrez, el Go, hasta el LOL, el Warcraft o lo que sea. Y bueno, vayamos ahora a hacer un poquito más de analogías. Supónganse que ustedes agarran a un niño que no sabe lo que son las aves y en vez de mandarlo a la escuela y que le expliquen lo que es un ave, el niño no puede hacer eso y tiene que, en base a su experiencia, entender lo que es un ave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las experiencias? Y bueno, el niño va por ahí viendo animales y vos le decís, bueno, mira, esto que está acá no es un ave. Esto que está acá, esta paloma, sí. La mariposa, no. El perrito, tampoco. El pingüino, sí. Esto, que parece un bicho mutante, el ornitorrinco, no es un ave. Y así, ¿no? Esto, tampoco. Este de chiquito acá, sí. Bueno, entonces, el nene tiene que, en base a eso, aprender que es un ave, ¿sí? O sea, simplemente con la experiencia, encontrar cuál es el patrón de estos datos. ¿Qué es entonces lo que hace un ave, dado estos datos? Bueno, en este caso, el concepto que tiene que aprender es ave. O sea, yo estoy diciendo un niño, pero esto va a aplicar también a modelos de Machine Learning.
lo que va a tener que hacer es inducir una función booleana, es decir, una función que diga, dado un nuevo bicho, diga si es un ave o no, o sea, sí o no. Una función binaria o booleana, a partir de ejemplos de entrenamiento. O sea, mi función va a recibir un animal y va a decir si es un ave o no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño o el modelo? Construir y evaluar hipótesis para aproximar el concepto, ¿no? Por ejemplo, yo podría ver esas imágenes y decir, ah, bueno, debe ser que es un ave cuando vuela. O debe ser que es un ave cuando vuela o tiene dos patas y tiene pico. O puede ser que es cuando tiene dos patas, tiene plumas y pone huevos. Y así voy construyendo distintas hipótesis, ¿sí? Y las voy evaluando y digo, bueno, a ver, la hipótesis de vuela, ¿está buena? Voy a mis instancias y, bueno, acá funciona, acá no. O sea, me diría que la mariposa es un ave, o que este pez pájaro es un ave, y no lo es. Y entonces pruebo otra, y otra. Y así voy viendo qué hipótesis funciona mejor. Ahora, mis hipótesis viven en un espacio de hipótesis, que determina la forma que puede tener. En el ejemplo anterior, mis hipótesis viven dentro de la lógica proposicional. ¿Qué es eso? Concatenación de variables booleanas mediante and, or y paréntesis, ¿sí? Entonces, yo con eso puedo construir un montón de hipótesis distintas, pero todas van a tener esa forma, ¿sí? Y puede que este espacio de hipótesis no contenga el concepto objetivo, es decir, que yo no pueda construir lo que es un ave mediante ese tipo de hipótesis. Puede que lo aproxime bastante bien, pero puede que me quede un chiquitito o algo que mediante esa lógica no sea posible aproximar. El algoritmo de aprendizaje lo que va a hacer es, bueno, yo defino un espacio de hipótesis porque algo tengo que definir, ¿no? O sea, alguna forma de que el niño o el modelo piensen o busquen patrones tiene que haber, ¿no? Entonces, un espacio de hipótesis tengo que definir para que empiece a construir hipótesis y probarlas y ver cuál anda mejor. El algoritmo de aprendizaje lo que va a ser la forma de buscar la hipótesis en ese espacio gigante de hipótesis, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi lógica proposicional y podría ser un algoritmo que vaya probando con AND, por ejemplo, todos mis features. Y después otro que pruebe con OR. Y después otro que combine AND y OR y vaya viendo qué hipótesis anda mejor. Pero todas van a estar dentro de la lógica proposicional, ¿sí? Pueden ser otro tipo de hipótesis que después vamos a ver. Pero bueno, el algoritmo de aprendizaje hace eso. Busca la mejor hipótesis, o sea, la hipótesis que mejor se ajusta a mis datos en mi espacio de hipótesis. Vayamos a otro ejemplo. Supónganse que el concepto que yo quiero aprender es esto que ven acá, ¿sí? O sea, mi mundo es bidimensional, tengo una dimensión Y y una dimensión X, y lo que yo quiero hacer es saber el color de cada puntito, y el concepto real es este, ¿sí? Es como esta nube rara en esta esquina izquierda superior. Ahora, yo en realidad esto no lo sé, ¿sí? Yo no conozco el concepto, porque si conozco el concepto no necesito entrenar ningún modelo, ¿no? Digo yo solo cuál es el concepto y listo, dame una nueva instancia, yo ya sé el concepto. Pero casi siempre es desconocido, por eso queremos entrenar un modelo que lo aprenda mejor que nosotros, o que se tome el trabajo de aprender lo que nosotros no queremos o no podemos. Entonces, nosotros solo podemos intentar inferir o inducir este concepto a través de muestras, es decir, a través de la experiencia, a través de datos. Entonces, yo en vez de tener la respuesta correcta de cuál es el concepto, voy a tener instancias que respetan el concepto, porque si se fijan, cada uno de estos puntitos azules y rojos están dentro de lo que el concepto dice que una cosa es azul y otra cosa es roja. Entonces, cada una de mis instancias tiene unas coordenadas o atributos X, Y. Cada uno tiene sus clases porque son datos anotados, es decir, yo acá puedo aplicar métodos supervisados. Y lo que voy a intentar hacer es buscar la función que, dado una instancia X, Y, me diga de qué color es el puntito, ¿sí? Y voy a intentar buscar la mejor función que aproxime esto. Entonces,
Esto lo voy a hacer mediante el principio de aprendizaje inductivo. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué voy a hacer esto sobre mis instancias? O sea, ¿cuál va a ser mi idea detrás de esto? Que si yo construyo un modelo que anda bien sobre estas instancias, va a andar bien sobre todas las instancias que me lleguen a aparecer en el mundo real, ¿sí? Entonces, esa es la idea de aprendizaje inductivo. Es decir, construir un modelo general a partir de información específica. A mí me dan, mira, yo tengo estas instancias, entendé vos lo que hay atrás. No memorices las instancias, entendé cuál es la idea que hay detrás de ellas, porque eso lo que va a producir es que después el modelo funcione en el mundo real. Entonces la idea es esa, ¿no? Cualquier hipótesis o modelo que aproxima bien a una función objetivo sobre mi set de datos de entrenamiento o el set de datos que yo tengo, también va a andar bien en el mundo real, es decir, cuando vengan instancias nuevas. Entonces, volviendo acá, yo podría empezar a proponer distintos tipos de hipótesis. Por ejemplo, puedo decir una primera idea y decir, bueno, mis hipótesis van a ser, mi espacio de hipótesis van a ser todas las rectas verticales, ¿sí? Y dada una hipótesis o una recta concreta, a la izquierda van a ser azules y a la derecha van a ser rojos, ¿sí? Entonces, mi espacio de hipótesis va a tener dos posibles variables. El color, que está a la izquierda, yo dije azul, pero podría ser otro, y el K, que es en donde está mi recta vertical. Y el algoritmo de aprendizaje lo que va a hacer es, bueno, dado este espacio de hipótesis de estas dos variables, buscar la que mejor separe a mis datos. Ahora, pueden ver que claramente este espacio de hipótesis no contiene la respuesta correcta. O sea, mi modelo me va a dar la mejor respuesta dado lo que yo le definí, que va a ser esta recta de acá, pero la verdad que no se ajusta muy bien a mis datos. Entonces, digo, bueno, vamos con algo un poquito más interesante y complejo. En vez de hacer una recta vertical, vamos a hacer una función lineal, ¿sí? Entonces yo voy a trazar una línea en algún lugar de mi plano. Una recta, saben, se define como mi x por una pendiente más un beta. Y voy a decir, si y es mayor a esta función, es decir, está por arriba, va a ser un color, y si está por debajo va a ser otro. Entonces ahora mi espacio de hipótesis es un poquito más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque ahora tengo más dimensionalidad sobre la cual explorar, más cantidad de features para probar distintos valores de ellos. Y además parece andar mejor. Y mi modelo lo que va a tener que hacer es encontrar el M, el B y el color superior que mejor ande. Ahora, esto va a ser más costoso, o sea, a mi modelo le va a costar más encontrar la mejor recta que aproxime a los datos. Y aún así, va a seguir sin encontrar la mejor solución, ¿sí? O sea, va a aproximar un poquito mejor el concepto que yo quiero, pero aún así, costándole más, no lo va a lograr. Entonces, voy y lo complejizo más todavía. En vez de hacer una función lineal, voy a hacer una función polinómica. Y voy a decir, bueno, ya no es una recta, ahora es una parábola. Entonces, si mi x elevado al cuadrado por un a más mi x por un beta más un c, y si y es mayor a eso, va a ser un color, y si es menor a eso, va a ser otro color. Es decir, yo ahora voy a probar un montón de funciones cuadráticas y voy a ver cuál es mejor. Mi espacio de hipótesis se vuelve más grande todavía. Ahora tengo un A, B, C y el color. Sin embargo, la aproximación va a ser mejor. Pero encontrarla mejor va a ser más costoso todavía. O sea, cuanto más grande sea mi espacio de hipótesis, más le va a costar al algoritmo encontrar la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque va a tener muchas más posibilidades. Entonces, dada una función objetivo desconocida, un concepto desconocido, queremos aproximarlo mediante una hipótesis que en el día a día le vamos a llamar modelo, ¿sí? Ahora le dijimos hipótesis para hablar a nivel conceptual, pero en el día a día, en la jerga, en la calle, les van a decir modelos.
Y entrenar un modelo va a consistir en ajustar sus parámetros. O sea, en estos casos, los parámetros eran los parámetros de mis funciones polinómicas, lineal o de mi recta. O sea, mis A, mis beta y mis C, que hacen que mejor funcione o mejor se ajuste mi función a los datos. Dado un conjunto de entrenamientos. O sea, yo tengo, bueno, mi mundo va a ser las funciones polinómicas. Voy a encontrar la mejor función polinómica o cuadrática que funcione en mis datos. Entonces, los algoritmos de aprendizaje automático son procedimientos para entrenar modelos a partir de los datos de entrenamiento. Es decir, en este caso que yo le dije, buscame la mejor recta, mi modelo va a probar todas las rectas, podría ser algo un poco más óptimo que probar todas las opciones, pero supónganse que prueba todas las opciones, y me va a devolver la que mejor se ajusta a mis datos, la que mejor separa azules de rojos. En todos los casos. Va a lograr mejores resultados en algunos, pero le va a costar más. Vayamos metiéndonos a los problemas que podemos tener al hacer esto. Los datos de entrenamiento no alcanzan para inferir un modelo. ¿Por qué? Porque va a ser una cantidad finita de instancias dentro de un concepto que puede tener infinitas instancias. El sesgo inductivo de un algoritmo de aprendizaje es el conjunto de afirmaciones que el algoritmo usa para construir un modelo. Es decir, en este caso sería, mi modelo va a buscar la mejor recta vertical. El sesgo inductivo acá sería que solo busca rectas. O sea, que me dice, mira, tu concepto va a ser una recta. ¿Sí? Entonces, me lo está limitando. Me está diciendo, no busques funciones lineales ni parábolas, busca rectas. En este otro, el sesgo inductivo va a ser menor, porque yo le voy a decir, bueno, probá, ahora tenés más cosas para probar. En este va a ser menor, y así. O sea, es el conjunto de afirmaciones, el conjunto o sea, de ahí viene la palabra sesgo, sería como los prejuicios del modelo. El modelo, antes de ver los datos, ya presupone un montón de cosas. Por ejemplo, que los datos van a ser separables mediante una línea vertical o mediante una función lineal. Entonces, el sesgo inductivo lo que incluye es la forma de la hipótesis, es decir, el número y el tipo de parámetros que mi modelo va a poder ajustar, y cómo funciona el algoritmo. Como les dije, en los ejemplos podría ser que voy a probar todas las posibilidades. Ahora, eso está bien cuando tengo dos variables y no son infinitas, ¿no? Ahora, si yo tengo n variables con infinitos valores cada una, ya directamente no puedo probar todas las posibilidades. Entonces mi modelo va a tener que hacer alguna técnica greedy para intentar buscar la mejor solución. Y ahí va a meter otro sesgo. O sea, el sesgo va a estar por un lado en los parámetros con los que puede jugar y en otro lado por cómo juega con esos parámetros. ¿Sí? Ahí tengo, todo eso va a ser mi sesgo. Entonces, como dijimos, en cada uno de estos ejemplos los sesgos inductivos son distintos. Acá suponemos que son rectas verticales, acá que son rectas, acá que son parábolas, y en todos tenemos sesgo. Y además, ¿cómo busco la mejor recta o parábola? Vayamos a otro ejemplo. Ahora tengo otro concepto que aprender, ¿sí? Ya no es el que dijimos antes. No sabemos cuál es el concepto, pero sabemos que estas son las instancias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proponer otro tipo de hipótesis. O sea, acá claramente una recta o una función lineal o incluso una función cuadrática no va a andar bien. Entonces digo, bueno, no van a ser funciones clásicas, van a ser rectángulos. Yo tengo que encontrar cuál es el rectángulo tal que adentro de mi rectángulo tengo un color y afuera tengo otro color. Voy a definir mi rectángulo por una base, una altura y el centro del rectángulo. Y cuál es el color que está adentro y afuera. Entonces mi espacio de hipótesis van a ser todas esas variables, ¿sí? La posición del centro, la base, la altura y el color que está adentro. Ahora, claramente esto más o menos anda, pero este sería el mejor rectángulo que se podría encontrar y sin embargo hay instancias que estarían siendo mal clasificadas. Porque mi modelo me diría, si no está dentro del rectángulo, es rojo. Y acá esta y esta la estarían dando mal. Entonces agarro y digo, bueno, hagamos un modelo más poderoso, que pueda tener varios rectángulos, ¿sí? Y dice, bueno, puedo hacer varios rectángulos, entonces te puedo proponer esta otra solución. Este rectángulo de acá, este rectángulo de acá y este otro rectángulo de acá,
cualquier puntito que caiga en cualquiera de esos 3 rectángulos va a ser azul. Buenísimo, digo yo. Ahora mi modelo anda. Ahora, ojo con esta hipótesis, porque te puede producir también esta solución. ¿Qué es esto? Te hago un rectangulito para cada instancia. ¿A ustedes les parece que esto sería una buena solución? Lo leo. No. Bien. Excelente. Quería ver. Es acertado, pero no es buena. Bien. Bien. ¿Podrías recompensarlo por más área? No va por ahí. No se queden con lo de las recompensas, que eso es del mundo del aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? Acá estamos, en este caso estamos haciendo intentando entender el aprendizaje supervisado. Esto no es una buena idea. ¿Por qué? Porque si bien mi modelo en estos datos parecería que anda perfecto, porque me clasifica todo perfecto, claramente mi modelo no está aprendiendo el concepto que está detrás, sino que está memorizando los datos. O sea, me está creando una cajita para cada una de mis instancias y básicamente está memorizando cuáles son los azules. ¿Sí? Entonces, entre este y este, claramente, puede que este no sea el mejor, pero claramente este va a andar mejor. ¿Sí? O sea, puede que igual se equivoque y que después no sea exactamente el concepto, pero no va a estar memorizando los datos, por lo menos. Va a intentar generalizar la idea, ir más allá de estas instancias y encontrar el patrón que está detrás. Acá mi modelo está como si ustedes estudiasen de memoria para un examen, ¿sí? Lo sacan después de lo que memorizaron y no va a andar. A esto se conoce como overfitting o sobreajuste. Mi modelo miró demasiado los datos, no hizo ninguna suposición, no buscó ningún patrón y básicamente memorizó. Acá entra lo que acá hay una pregunta que sí. no sé si como contestaste o no, pero Juan pregunta, ¿solo sería infalible para este caso particular? Ah, ya la contestaste, listo, sorry. Sí, bueno, la contesté medio sin querer, pero sí, o sea, este modelo tendría una accuracy o una performance de 100%, supónganse, en algún tipo de métrica que después veremos, pero si yo le doy una nueva instancia, o sea, viene un puntito y cae acá, supónganse acá en el medio, mi modelo me va a decir es rojo, cuando claramente sería azul, o sea, por lo que mis instancias muestran. Entonces sería un modelo que anda bárbaro sobre estas instancias que además yo ya sé, o sea, ni siquiera me sirve que ande bien sobre esto, pero si yo lo sacase al mundo real probablemente andaría muy, muy mal. Acá entra lo que se conoce como navaja de Occam. Esto es un principio, ¿sí? No es una ley. ¿Qué es lo que dice? Es más, ni siquiera es de la computación. Occam era un filósofo, esto viene de la filosofía. A mí me encanta cuando hay intersecciones entre todas las disciplinas, por eso lo digo, no es que sea importante. Pero bueno, ¿qué es lo que dice este principio? En igualdad de condiciones, elegir la explicación más simple. Es decir, si yo tengo dos modelos que me andan bien, lo que sería ideal es tender a quedarme con el modelo más simple. Es decir, con el modelo de espacio de hipótesis más chico y que es más fácilmente interpretable. Como les digo, es un principio metodológico, no es una ley, no es que siempre aplique esto. Y en el aprendizaje automático lo que significa es, ante dos hipótesis o modelos que ajustan igualmente bien a mis datos de entrenamiento, es decir, a los datos que yo tengo para enseñarle a mi modelo el concepto, lo esperable es que el que más generalice, el que mejor ande, es el más simple. Ahora, tenemos que tener cuidado de que no sea demasiado simple tampoco, ¿no? Porque si yo doy algo demasiado simple, el extremo podría ser una constante. O sea, yo siempre devuelvo 5, siempre devuelvo verdadero, no me importan los datos. Eso es una simpleza extrema, ya que tampoco hay que irse para ese lado. Bueno, esto es lo que ya dijimos de lo que es el sesgo inductivo. Si un modelo tiene un sesgo fuerte, es decir, si un modelo está muy sesgado, ¿qué significa? Que el modelo presupone muchas cosas antes de ver los datos. Es decir, se autoimpone muchas restricciones a
las hipótesis que puede probar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si le digo a mi modelo, busca dentro del mundo de las constantes, lo estoy matando, ¿entendés? Porque directamente no lo dejo jugar con los datos. Y esto lo que produce es, si yo le pongo demasiadas, las chances de aproximar bien a la función objetivo van a ser chicas, porque yo le estoy dando datos y mi modelo está haciendo oídos sordos a mis datos y está presuponiendo demasiadas cosas y simplificando demasiado el problema. Esto se conoce como error de sesgo o error de Bayes, ¿sí? Bayes es sesgo en inglés, pero acá tenemos mucho inglés en la jerga. Y es uno de los problemas que influyen en el error de mis modelos. Es decir, cuando mi modelo se equivoca, es decir, cuando lo que el modelo retorna difiere del valor esperado, del valor real, uno de los problemas que influyen en ese error es el error de sesgo. El algoritmo de aprendizaje asume conceptos erróneos, ¿sí? O sea, asume cosas de más. Un alto sesgo o un alto Bayes sugiere, como les digo, muchas suposiciones sobre la forma de la función objetivo, ¿sí? Y esto lo que puede causar es underfitting. ¿Se acuerdan que antes vimos overfitting? Cuando le doy demasiado poder a mi modelo y lo que termina siendo, por ejemplo, en el caso de los rectángulos, yo le digo, busca todos los rectángulos que quieras, mi modelo tiene un montón para jugar, tanto que le da para memorizar los datos. Si yo hago lo contrario y le digo, no tenés ni siquiera rectángulos, solo podés probar con rectas, mi modelo va a estar underfiteado. Es decir, va a tener demasiado sesgo y va a andar mal igual, pero por el problema opuesto, ¿sí? O sea, todo esto decanta en lo mismo, en que mi modelo ande mal, ¿sí? Pero lo loco es que puede andar mal por los dos extremos. Puede andar mal porque el modelo es demasiado simple, o puede andar mal porque el modelo es demasiado complejo, tanto que le da para memorizar datos. Eso es el error, y el error de varianza viene por ese otro lado, por el lado del poder expresivo, de que el modelo se sobreajuste demasiado a mis modelos. Y eso viene de la mano a que el modelo se vuelve muy sensible a pequeñas fluctuaciones en el conjunto de entrenamiento, ¿sí? O sea, el modelo varía mucho en base a los datos que yo le doy. Puede que incluso me dé respuestas totalmente distintas cuando los datos pertenecen al mismo problema, ¿sí? O sea, yo le doy dos conjuntos de datos del mismo mundo, es decir, quiero que predigas la misma cosa, y dándole yo dos subconjuntos distintos de ese dato, mi algoritmo de aprendizaje me va a dar dos respuestas completamente correctas. ¿Por qué? Porque ese algoritmo de aprendizaje es demasiado sensible a mis datos, entonces, si nos vamos a un extremo, me va a dar dos memorizaciones distintas, ¿sí? Me va a dar modelos muy, muy distintos y muy malos a la vez. Un modelo con baja varianza es un modelo que conserva su forma, es decir, yo le doy dos sets de datos distintos del mismo problema y me va a dar más o menos la misma solución. Y un modelo con alta varianza, lo contrario, va a estar muy influenciado por los detalles de mis datos, que incluso, sin irme al extremo, yo muchas veces quiero que no se vaya por los detalles de los datos, es decir, todos mis datos tienen un patrón muy claro y hay algunos datos un poquito distintos. Eso muchas veces suele ser ruido, suelen ser cosas que nunca vamos a poder predecir, porque puede ser comportamiento random del fenómeno que estoy queriendo predecir. Entonces, yo muchas veces quiero limitarlo a eso, que no mire tanto el detalle, porque muchas veces en el detalle, hay una frase que dice, en el detalle, el demonio está en los detalles, y bueno, acá en este caso aplica. O sea, en esos detalles el modelo puede irse de mambo y dejarse influenciar demasiado por eso y no generalizar la idea que está detrás de mis datos. Y acá, con un ejemplo un poquito más concreto, supónganse que el concepto que yo quiero aproximar es esta otra nube de acá rara, ¿no? Y yo tengo tres conjuntos de datos distintos, pero del mismo concepto. O sea, fíjense, estos tres conjuntos de datos respetan este concepto. Son 6 instancias, en cada set de datos tengo 6 instancias distintas del mismo concepto. Y supónganse que yo estoy proponiendo, para aproximar esto, una parábola. Una parábola es un modelo que tiene un problema de alta varianza. ¿Por qué? Porque
si se fijan, para cada uno de estos sets distintos de datos me da distintas respuestas, ¿sí? En todas anda muy bien, pero todas son muy distintas. Y si todos mis datos pertenecen a la misma familia, no puede ser que me dé después modelos tan distintos, ¿sí? Esto es debido a que este tipo de modelos, parábola, tiene sensibilidad, mucha sensibilidad a mis datos, es decir, una alta varianza, es decir, tengo que tener cuidado con eso. En cambio, si yo lo que pruebo es una recta horizontal, fíjense que todos mis modelos, aunque sean instancias distintas las que les muestro, todos mis modelos son muy parecidos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la recta horizontal presupone un montón de cosas, o sea, no le da tanto poder a mi modelo, no puede dar respuestas tan distintas, y entonces todas son iguales. Igualmente malas, ¿no? Porque este modelo sigue teniendo el problema de alto sesgo. Y esto es lo que les dije al principio, el trade-off sesgo-varianza. O sea, a mí me encantaría mostrarles acá el ejemplo ideal. Este modelo anda bien siempre y siempre me devuelve el mismo modelo igualmente bueno y perfecto. Bueno, no. No, eso les vengo a decir, no va a suceder. Y ahora vamos a explicar un poquito más en detalle por qué no va a suceder eso. Pero este es el problema, el trade-off sesgo-varianza, con el cual todo científico de datos va a tener que lidiar en su vida. Otra forma de explicar lo que el trade-off entre sesgo y varianza. Si yo tengo un modelo que tiene baja varianza y bajo sesgo, es el mundo ideal, y es un modelo que ni es muy sensible a mis datos, ni presupone demasiadas cosas y está muy sesgado. Entonces, si cada instancia es que también la predije, y si está en el centro es que la predije muy bien, un modelo de baja varianza y bajo sesgo va a predecir todas mis instancias muy bien. En cambio, un modelo con mucho sesgo va a predecir siempre igual de mal mis instancias. Un modelo con alta varianza va a variar. O sea, a veces va a predecir más o menos bien, otras veces va a predecir mal para este lado, otras veces mal para este lado, y así, ¿sí? O sea, va a ser algo un poquito más caótico. Y un modelo con alta varianza y alto sesgo es un desastre que le pifia con ruido, siempre, digamos, igualmente mal. Otra forma de verlo es, a medida que yo, o sea, acá tengo tres rectas, ¿no? Una es el error total, otra es el error que viene de la mano del error de varianza, del problema del problema de varianza, y otro, el que viene de la mano del sesgo de mi modelo. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que mi modelo se vuelve más complejo, el error de sesgo baja, porque ya lo hago presuponer menos cosas y le doy más poder a mi modelo, pero el error de varianza sube, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que intentar hacer, y ambos dos contribuyen al error total, ¿no? Que es, en la práctica, lo que me importa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar el modelo que mejor equilibrio haga entre esos dos errores, ¿sí? Es decir, un modelo ni demasiado complejo, ni demasiado simple, y un par de cosas más, ¿no? Pero en términos de sesgo y varianza tengo que encontrar ese equilibrio. Y después tengo lo que se conoce como error irreducible, ¿sí? O sea, esto es algo con lo que también los científicos de datos tenemos que vivir y aceptar. No vamos a poder crear el modelo perfecto, ¿sí? El modelo que, en la mayoría de los casos, en algunos casos muy simples puede que sí, pero en la mayoría de los casos del mundo real, hay un error intrínseco en mis datos, un error que no voy a poder eliminar. También se lo conoce como ruido. Esto tiene varias explicaciones, pero así de una forma simple, esto es debido a que muchas veces en los fenómenos reales o naturales hay una parte de aleatoriedad. Es decir, muchas cosas tienen un patrón, ¿no? Pero después hay una parte aleatoria. Es decir, cuando algo es aleatorio, no es modelable mediante Machine Learning, ¿sí? O sea, eso es también otro axioma del Machine Learning y de la matemática, ¿no? O sea, si yo tengo algo que es random, que es aleatorio, que no tiene ningún patrón, no lo voy a poder explicar matemáticamente, ni computacionalmente, ¿sí? No voy a poder crear un modelo que prediga igual de random que otra cosa. Eso no se puede, lamentablemente, hoy en día. Y lamentablemente existe. Por lo menos en lo que conocemos hasta ahora del mundo, hay una parte inexplicable. Hay una parte que es ruido, es random.
Y no solo eso, puede que sean más motivos. Puede que me esté faltando ver alguna variable que está relacionada a eso y en mis datos no está porque no la pude medir. Puede que me falten datos, es decir, la pude medir pero no siempre, entonces en algunas instancias me faltan datos. Puede que esté marcando mal el problema y puede que tenga ruido, es decir, yo la medí esa variable pero mi sensor no es perfecto, entonces a veces la midió mal. Entonces, un montón de cosas son los que influyen en eso. Pero incluso en el mundo ideal, en el cual tengo todos los features que necesito, están completos, están bien medidos, incluso en ese caso, voy a tener un factor de aleatoriedad, casi seguro, ¿sí? O sea, si el problema es relativamente complejo y real, eso va a estar. Entonces, mi modelo no va a funcionar perfecto porque la parte matemática la va a poder aproximar. Y en el mejor de los casos lo va a hacer del todo bien. Pero la parte aleatoria no, ¿sí? Entonces, hasta ahí llega el machine learning y el conocimiento científico. Entonces, simplificando, lo que yo voy a tener son observaciones, o sea, voy a tener mis atributos y lo que yo quiero predecir, y eso va a ser explicable mediante la función que yo estimo más un error, ¿sí? O sea, mi función va a andar, pero no va a andar perfecto. Va a haber una parte que va a ser el error. ¿Y cómo es que está compuesto este error? Este error va a estar compuesto una parte por el sesgo de mi modelo, otra parte por la varianza de mi modelo. O sea, normalmente, excepto que estemos en uno de los dos extremos, los modelos van a tener un poco de cada uno, ¿sí? Va a tener un poco de error de varianza y un poco de error de sesgo. Es decir, va a presuponer algunas cositas de más y va a mirar algunas cositas de los datos de más. Y además, el error irreducible, ¿sí? En el mundo súper ideal, yo voy a poder anular la varianza y el sesgo. Incluso es muy difícil esto, ¿eh? O sea, tengo que tener mucha suerte para poder anular estos dos. Incluso aunque hago eso, el error irreducible va a estar ahí torturándome, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos en esta clase? Los tipos de modelos de Machine Learning que tenemos, qué es lo que es aprender un concepto, cómo es que es esa lógica, qué problemas tengo, el sesgo de un modelo y la varianza del modelo, cómo tengo un trade-off, cuando bajo uno sube el otro y en el mundo ideal tengo un poquito de los dos, y el error irreducible, ¿sí? Y hasta acá con la teórica. ¿Alguna Acá duda? Germán pregunta, dice, ese ahí de ahí era el error cuadrático, ¿no? Esto de acá, sí, esto se conoce como error cuadrático. No quise meterme acá porque no va al caso, pero suele calcularse así, o sea, el valor de la función que yo estimé, menos, o sea, el valor real menos el valor que yo estimé al cuadrado, la esperanza de todo eso es lo que se conoce como error, y está compuesto de estas tres partes, ¿no? Del problema de sesgo que tiene el modelo, del problema de varianza que tiene mi modelo, y del error irreductible que tiene mi problema. Después, por último, Ignacio pregunta, una duda, entonces no puede haber sesgo alto y varianza alta al mismo tiempo. Sí, también puede suceder. O sea, a ver, lo expliqué de muchas formas distintas, ninguna, digamos, es la conceptualización perfecta, pero acá podríamos tener un error con mucho sesgo y mucha varianza. Esto incluso es raro, ¿no? Porque por suerte está un poco estandarizado qué modelos usar, qué modelos hay, y ninguno es tan malo como este. Pero tal vez vos te podés construir algo a mano muy malo. Pero lo que vamos a ver en la materia, ninguno entra acá. Todos van a entrar en estas tres. O sea, Genial. para tener algo acá tendrías que hacer suposiciones muy incorrectas y además ser muy sensible a tus datos. Entonces te vas a equivocar un montón mal, suponiendo cosas mal. No solo de mal, sino mal. ¿Una otra duda? ¿No?
Genial, entonces para de grabar. Bueno.